grito de júbilo los jóvenes. A ver, un grito de júbilo los adultos. Jóvenes. Miren, la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, su fortaleza. A ver, otra vez, jóvenes, un grito de júbilo. Ahora los adultos. No, pues está reñida la cosa aquí. Muy bien, pues el tema que voy a compartir lo he titulado Prepárate. Dile que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Todos los hombres y mujeres que han sido usados por Dios para trastornar el mundo han sido personas que han tenido que dejar cosas. Para trastornar el mundo, para ser usados por Dios, es necesario que nosotros dejemos cosas. Nadie que quiera ser usado por Dios puede ser usado si no deja muchas cosas. Y vamos a ir ahí a Hechos 17:1 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6. Fíjense, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Cuántos de ustedes les gusta viajar? Bueno, pues los que somos usados por Dios nos gusta viajar también, pero haciendo la voluntad de Dios. Porque hay gente que le gusta viajar y viaja, pero pues no evangeliza a nadie. Ahora pues vamos a ver esto que sucedía con los apóstoles. Vean el versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo que quiero resaltar de estos dos versículos es que Pablo y Silas y muchos otros hermanos dejaron su lugar de origen, dejaron su lugar de confort. Si tú quieres ser un joven o un adulto, ahora que está la iglesia también aquí presente, quieres ser una persona que sea usada por Dios, necesitas salir, dejar tu lugar de confort. El evangelio llegó a Tesalónica, el evangelio llegó a mi vida, llegó a tu vida porque hubo gente que estuvo dispuesta a dejar, a salir de su comodidad. Hubo gente que estuvo dispuesta a salir de su estado de confort para obedecer el mandato de Dios, para llevar el evangelio a todos los rincones de este planeta. No trastornaremos este mundo, jóvenes, a menos que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a menos que estemos dispuestos a renunciar a nuestros gustos, a menos que estemos dispuestos a dejar todos los deseos que tenemos que están en este mundo, a menos que estemos dispuestos a dejarlo todo por causa del Señor. Un cristiano nominal no trastornará el mundo. Si tú eres un cristiano nominal, joven o adulto, no trastornarás el mundo. Un cristiano ritualista, un cristiano que solo se congrega los domingos o los viernes, no trastornará el mundo. No trastornará su alrededor. Necesitamos dejar nuestro lugar de confort. Estos misioneros, Pablo y Silas, tuvieron que dejar su lugar de confort. Tuvieron que dejar familias, tuvieron que dejar actividades para obedecer al maestro y cumplir con la gran comisión. Vean, vamos ahora a Filipenses capítulo 3, vamos a ver un poquito acerca de la vida de Pablo, cómo él tuvo que dejar muchas cosas, así como estoy seguro que muchos aquí han dejado cosas, pero también estoy seguro que hay gente que no ha dejado cosas y que necesita dejarlas para que pueda trastornar este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en nuestros tiempos sería fifí. ¿Sí saben lo que significa fifí? Alguien acá, alguien fifí, alguien fresa, alguien de abolengo, un mi rey, ¿verdad? Alguien de la crema innata de Houston, de Austin, de todos los lugares circunvecinos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, un fariseo era una persona de la élite del pueblo de Israel. Bueno, Pablo tuvo que renunciar a su estatus social. Tenía una vida hecha, el apóstol Pablo tenía una posición dentro de la sociedad, fariseo de fariseos. Pero si tú quieres ser un trastornador, necesitas dejar ese estatus. Necesitamos dejar nuestro sueño, nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que anhelamos, por hacer la voluntad de Dios. Pablo tenía aspiraciones en su vida. Quizás Pablo quería ser, aunque ya tenía una vida resuelta, quizás Pablo quería ser el sumo sacerdote, o quizás Pablo quería tener un lugar más importante todavía en el pueblo de Israel, pues renunció a todo eso, renunció a todo. Dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo cumplía con todos los estándares de su tiempo para poder aspirar a puestos políticos o inclusive puestos religiosos. Tenía una vida resuelta. ¿Qué planes tienes en tu vida? ¿Qué deseos tienes en tu vida? Quizás quieres tener una casa súper grande, estrenar vehículos cada año, viajar por todo el mundo. Quizás tienes muchos planes. Analiza tus planes, piensa en lo que tú deseas. Bueno, es importante que si tú quieres transformar este mundo, los hagas a un lado, por la voluntad de Dios. Ahora, no quiero incitarles a que dejen de trabajar. No quiero incitarles porque Pablo también trabajaba. Hubo un tiempo en el que él tuvo que trabajar. Pero lo que sí quiero que ustedes tengan en su corazón es que la voluntad de Dios debe de estar por encima de nuestros deseos. La voluntad de Dios debe de estar por encima de nuestros planes. Nuestra prioridad debe de ser la voluntad de Dios, porque las cosas de este mundo no deben de ser nuestra prioridad. Ahorita mismo pudiéramos estar en otros lugares tras nuestros sueños, pero qué bueno que decidieron venir acá, qué bueno que decidieron venir a este congreso, a este desafío juvenil. Y el desafío en esta enseñanza es precisamente a que dejes tu zona de confort. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Muchos quisieran haber estado en el lugar del apóstol Pablo antes de ser cristiano. O sea, porque el apóstol Pablo era alguien importante en la nación judía. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Necesitas dejar esas cosas que te estorban, la que sea, la que Dios te hable, la que Dios te muestre a través de esta enseñanza, y después te puede seguir el Señor mostrando cosas. Necesitas quitar de tu corazón las cosas de este mundo. Quizás no son en sí pecado, o sea, hay cosas que pueden camuflajearse como inocentes, pero que estorban en tu corazón, estorban a tu vida, para que tú puedas cumplir la voluntad de Dios, para que tú puedas ser un trastornador. Necesitas ser un apasionado por Dios y no por este mundo. Necesitamos buscar la voluntad de Dios y quitar ya de nuestra mente, de nuestra cabeza, el sueño americano, ¿verdad? El deseo de grandeza, el deseo de poder, el deseo de cosas de este mundo. Quitemos de nuestro corazón el sueño americano. No te afanes por este mundo. Afánate por hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, por amor a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Si queremos trastornar este mundo, si queremos llevar el evangelio, reevangelizar otra vez esta nación que decíamos en la mañana se ha vuelto al mundo totalmente, necesitamos amar más a Jesús y todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos terrenales, tenerlos por basura. Que tu contentamiento esté en Dios, que tu felicidad esté en Dios, en hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo tenía todo esto por basura? Porque amaba a Dios más que cualquier otra cosa. Así que no debemos de darle un lugar más importante a las cosas que a Dios. Dios debe de ser nuestra prioridad. Necesitamos ser apasionados por Dios. Apasionados por Dios es necesario, es importante, es primordial que ustedes como jóvenes o como adultos también sean apasionados por Dios. Ahora, no solamente era Pablo, también estaba Silas. Bueno, tanto Pablo como Silas tuvieron que dejar muchas cosas. Él también tuvo que dejar cosas. Él fue enviado como un misionero. A lo mejor Dios te quiere enviar como un misionero. En la enseñanza de Pastor David decía que él deseaba que cuando fuera viejito ustedes lo reemplazaran, ¿no? ¿Cómo estaba eso? Sí, ¿verdad? Que de acá salieran pastores. Pues pueden salir misioneros, pueden salir evangelistas, pueden salir maestros. Y el llamado está, pero tú tienes que responder a ese llamado. Tienes que dejar tu zona de confort para hacer la voluntad de Dios. Necesitas invertir tiempo en su obra. Ahora, comentaba también el pastor de muchos de los servidores o los servidores que han estado aquí en el desafío, pues dejaron sus trabajos. Allá en Guadalajara, cuando hacemos el desafío juvenil, los chavos y todos con anticipación meten permisos en sus trabajos para estar allí sirviendo. Y todo eso es porque necesitamos invertir en la obra del Señor, darle prioridad y abandonar aquellas cosas que son innecesarias en tu vida y darle a Dios siempre el primer lugar. Miren, algunos de ustedes les decía, Dios les ha estado pidiendo cosas. Dios ha estado hablando a sus corazones, pero se niegan a dejarlo. Se niegan a dar el paso de fe. Si ustedes no dan ese paso de fe, si ustedes no dejan esas cosas que Dios les está pidiendo, no van a poder trastornar ni a las moscas, ¿verdad? Ni a las cucarachas. Así que no dudes, cuando sea necesario dejar cosas, hazlo. Vamos a Hechos capítulo 15. Aquí es cuando fueron enviados Pablo, Bernabé, también Barsabás y Silas. Dice Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes enviaron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Y qué hizo Silas? Yo creo que llegó a su casa. No sé con exactitud qué edad tenía Silas, ni la condición en la que estaba Silas, pero supongamos que tenía ahí a sus papás. Supongamos que era un joven como ustedes, y también los jóvenes del ayer, ¿verdad? Los jóvenes de hoy y los jóvenes del ayer y los jóvenes del antier, ¿verdad? Los un poquito más grandes, o los jóvenes ya bueno, entonces llega y están ahí los hermanos, los ancianos, están los pastores, y de repente se hace una reunión así como esta y empezaron a orar y ellos estaban en el punto de mandar a personas con Pablo y Bernabé. ¿Y a quién vamos a mandar? Entonces empezaron ahí a orar, y de repente alguien dijo, ¿saben qué? Yo siento en mi corazón, Dios me está mostrando, Dios me está revelando que es Silas.
Y luego se levanta otro por allí, otro de los ancianos, y dice, yo también siento en mi corazón que Silas, Dios, el Espíritu Santo me está dando testimonio de que tenemos que enviar a Silas. Y luego otro dice, pero también creo que sería bueno que vaya Judas con ustedes. Y total de que todos unánimes en el Espíritu, confirmando todos. No sé cuántos de los que están aquí, al escuchar esto que les estoy diciendo, que les estoy narrando, arde su corazón. Si hay alguno aquí que arda su corazón y que alguno piensa dentro de sí, yo quiero ser ese Silas, yo quiero ser ese Judas. Fíjense que a mí me tocó cuando llegué a Casa de Oración en el 2005, 2006, ver a muchos pastores que eran enviados. Y yo estaba pues de su edad, yo creo, o quizás un poquito más grande. Y estaba ahí en la parte alta y yo veía que el pastor Chuy decía, bueno, ahora vamos a enviar por decir a alguien, ¿no? Al pastor Memo vamos a enviar a Fontana, van a ser enviados. Y yo estaba así chico y yo decía, Señor, yo quiero estar un día ahí. Mi deseo era, mi corazón ardía por estar un día ahí. Pero luego pasaron cosas y pues como que ese deseo menguó y dije, bueno Señor, con que yo llegue al cielo, ya con eso me doy, ¿verdad? Porque ya no me sentía digno de ser usado por Dios, por algunas cosas que había vivido. Pero llegó el tiempo en que Dios nos envió como misioneros. Y ¿sabes qué? Si tú sientes eso, ese llamado, ese fuego en tu corazón de decir, yo quisiera ser un día como el pastor, por ejemplo, de los pastores aquí de Casa de Oración Houston, como el pastor David. Ay, me gustaría un día ser como el pastor Juan. Eso es un llamado de Dios a servirle. Y yo sé que algunos de ustedes lo sienten. Ay, a mí me gustaría un día estar dirigiendo la alabanza. Ay, yo cuánto anhelo un día irme a las misiones a predicar el evangelio. Bueno, todo eso viene de Dios. Es un llamado a tu espíritu, a tu corazón, de parte de Dios. Pero para que se cumpla, tú tienes que dejar tu zona de confort. Y para que se cumpla porque a veces queremos ya llegar a predicar o llegar a ser un pastor, pero ¿sabes cómo empieza? Se empieza lavando los baños, barriendo la iglesia, levantando la basura. El día que te digan, ocupamos a alguien para que nos ayude a hacer el aseo, ahí va a empezar tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? No, pues ya no les gustó. Ahí va a empezar tu llamado. Y entonces vas a ser fiel, vas a ser fiel, vas a ser fiel. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le va a poner. Fíjense cómo Pablo y Bernabé se llevaron a Judas y a Silas. Y Silas, que también aparece ahí en Hechos 17, no se resistió al llamado. Silas dio el paso. ¿Y saben qué? Quiero también decirles esto. Solamente tienen esta vida, que la tienen actualmente, esta que están viviendo, para servir a Dios. No esperen a que, ahorita son los jóvenes del hoy, no esperen que sean los jóvenes del antier para servir a Dios. Bueno, estoy hablando de los jóvenes principalmente, ¿no? Aunque en la mañana veíamos que Moisés fue usado a los 80 años, porque para Dios no hay nada imposible, por si aquí también hay algún adulto, y porque algunos adultos han llegado a decir, híjole, pues ya desperdicié toda mi juventud y ahora pues ya. No es tarde, puedes empezar, pero ya renuncia a tu zona de confort, ya. Y los que están jóvenes, adolescentes, pues desde ya, desde esta temprana edad, porque solamente tienen esta vida para impactar el mundo con el evangelio. No tenemos 2 vidas, ni 7 como los gatos. Bueno, no sé si los gatos tengan 7 vidas. No creo, creo que nada más tienen una. Pero si tu corazón late por el Señor, es importante que empieces a dar pasos.
Es importante que empieces a dar pasos. Deja tu zona de confort. Si Dios te está llamando, sírvele de una manera apasionada. Y si es para hacer el aseo en la iglesia, para eso. Si es para que entres como apoyo de algún maestro en la iglesia infantil, en eso. Y si es en las calles para evangelizar, empieza evangelizando a tu sobrinito de 4 años. Ese no se va a poner picudo. Ahí, empieza ahí practicando. Y luego pues ya vas ahí haciendo tus pininos, como decimos allá en México. Pero deja tu zona de confort. Todos los que servimos al Señor, hermanos, tenemos una historia. Tenemos un testimonio de cosas que hemos dejado. Hace, creo que como 2 años, como que otra vez el mundo me empezaba a jalar. Me empezaba a querer jalar. Y bueno, pues Dios me trajo una disciplina con la cual duré 2 años. Después de 2 años entendí. Y dije, ay Señor, no, perdóname porque estoy menospreciando el llamado que tú me has dado. Estoy menospreciando donde tú me quieres usar. Y en ese momento que yo reconocí, el Señor me sanó de una enfermedad que tenía. ¿Por qué? Porque necesitamos quitar. Y esa es una lucha constante. Más en un mundo o en un país como este. Todavía se lucha un poco más. Así que necesitamos dejar nuestra zona de confort. Los que están estudiando, si tienen 1 hora libre, 1 hora en una materia que no llegó tu maestro, ¿qué vas a hacer? Pues sacar el celular y empezar a jugar. Sal de tu zona de confort. Empieza a evangelizar a alguien. Recuerdo que cuando estaba en la prepa, una vez un amigo me confrontó y me dice, oye Arsenio, ¿cuántos llevas hoy? ¿Cómo que cuántos llevo hoy de qué? No, pues ¿a cuántas personas le has evangelizado hoy? A nadie. No, mira, yo ya llevo 3. Y dije, ¿ya llevas 3? Sí, mira, vente, acompáñame, vamos a evangelizar. Y estábamos en la universidad, y pues había gente bueno, yo estudié el high school o la prepa en México junto con la universidad, por eso digo la universidad, pero en realidad estaba en la prepa todavía. Y me retaba en el buen sentido. Entonces, cuando tenía una hora libre y veía a alguien que estaba ahí perdiendo el tiempo, llegaba y le decía, oye, ¿tienes 5 minutos? ¿Por qué? Porque necesitamos salir de nuestra zona de confort. Quizás te gusta el fútbol, pues te vas a jugar fútbol. Quizás te gusta algún programa o las series, alguna película. Tienes que dejar todo eso. Aprovecha bien tu tiempo y sé sensible al Espíritu Santo. Cuando tenía esa hora libre, salía ahí a los jardines, estaba muy grande el espacio donde yo estudié y habían personas que estaban ahí sentadas, otros platicando y habían un montón. Y me ponía a orar y decía, Señor, ¿a quién de todos estos quieres que yo le comparta? Y iba orando, Señor, y de repente veía a alguien, y a veces lo veía con una cara de triste o de alguna manera Dios me mostraba y ya iba y le evangelizaba. Y le decía, el jueves tenemos reunión, te invitamos el jueves a la reunión, es en el auditorio menor, en el salón 4, así. Pero necesitamos empezar a dar pasos y dejar nuestra zona de confort. Bueno, Pablo y Silas dejaron su lugar de origen y se fueron a Anfípolis, a Apolonia y llegaron hasta Tesalónica. Dice, vamos a regresar a Hechos, capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a la sinagoga de los judíos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús,
a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bueno, otra cosa que tú tienes que hacer en el tema de prepararte es que te prepares conociendo más la Biblia. Fíjense, Pablo, por espacio de 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Cuánto duraba la reunión del día de reposo? ¿Alguien sabe? Aprox, más o menos. Bueno, según chequé ahí algunos datos, aprox 4 horas duraba la reunión del día de reposo. Y Pablo entraba a la sinagoga y durante 4 horas discutiendo, argumentando, debatiendo con los judíos, con los rabinos, con los maestros de las sinagogas. ¿Por qué Pablo podía hacer eso? Porque era un hombre preparado en la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Prepárate. Prepárate estudiando la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, jóvenes? Muy bien, 66. Nomás aquí. A ver, el Antiguo Testamento, ¿cuántos tiene? Y ahí, ¿el Nuevo Testamento? Ajá. ¿Ustedes saben más? Les están ganando, ¿eh? Bien. Bueno, no está bien que les ganen, pues. Échenle ganitas. Es importante que ustedes se preparen. Es importante que estudien la Biblia. Dejen su zona de confort y métanse más en las Escrituras. ¿Por qué Pablo pudo discutir con los judíos? ¿Por qué pudo demostrar que Jesús era el Cristo? No, Pablo no le tenía miedo a nadie. En la mañana veíamos que este mundo lo tenemos que impactar con el poder de Dios. Pero Dios te va a usar y vas a ser más efectivo si tú te preparas en el conocimiento de las Escrituras. Porque se ha llevado esto a un extremo de decir, nada más necesitamos el poder de Dios. Inclusive hay gente que ha dicho, no, la letra mata. Hay un versículo que dice, la letra mata y el espíritu vivifica. No, tú no ocupas estudiar la palabra de Dios. Y de ahí surgen un montón de falsas doctrinas, un montón de falsas enseñanzas. Sí, Dios te puede usar con su poder, pero también tú tienes que prepararte espiritualmente. Debes de ser un joven que conozca las Escrituras. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no lo que se le ocurría al apóstol Pablo. Era por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo conocía las Escrituras. Tú también necesitas conocerla. Cuando te vas a evangelizar, hay gente que te va a hacer preguntas. Necesitas conocer las Escrituras. Necesitas presentar defensa de la fe, argumentar de una manera correcta, citar las Escrituras. Si te sabes, ¿cuántos se saben los libros de la Biblia? A ver, alguien que quiera pasar acá a decirlos. Y le vamos a dar un premio. ¿Qué les parece? Bueno, alguien de 20 años que tenga zapatos blancos. ¿Nadie? ¿Nadie se quiere ganar el premio o nadie quiere ser evidenciado? A ver, pásenle. Muy bien. Vamos a ver si te sabes los libros de la Biblia. A ver, voy a tomar por acá algún micrófono. ¿Cuál puede ser? ¿Ahí va? Ok, muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? 12. Ay, dijimos 20, pero está bien, ¿no? Un aplauso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Ali. Perdón. Ali. Muy bien, vamos a ver si te sabes los libros de la Biblia. Todos. Génesis. A ver, ¿está encendido? ¿Sí? ¿Sí está encendido? Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de los Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Gracias. Mira, el pastor Juan te va a regalar un auto. ¿Verdad? Un auto de esos de Marshall. Ahora, ¿quién se sabe el Salmo 119? ¿Verdad? No, sí. Fíjense, jóvenes. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Biblia, lenguaje sencillo, dice: a los soldados les toca preparar su caballo para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Nosotros nos toca prepararnos. Prepárate. Si tú tienes un llamado de Dios para servirle en su obra, que yo quiero decirles todos, porque algunos pueden decir, no, yo no, todos tenemos ese llamado para servir a Dios, porque en el cuerpo no hay un miembro que sea inservible. Todo el cuerpo del ser humano tiene una función. Ustedes ahí googleenlo o pregúntenle a la inteligencia artificial, ¿para qué sirve los cabellitos del oído? Los pelitos, aquí los vellitos del oído, pues tienen una función. Así, lo que ustedes piensen que no sirve para algo, sirve. Así que en el cuerpo de Cristo también todos tenemos una función. Y una de las cosas importantes es, si ya dejaste tu zona de confort, si ya estás quitando lo que te está estorbando, ahora agrégale conocimiento de las Escrituras. Hay chavos que son muy inteligentes. A ver, levanten su mano los chavos inteligentes. Pues todos, ¿verdad? Todos Dios nos ha dado inteligencia. Pero hay algunos que tienen, que sobresalen un poquito más. Allí en la iglesia, en casa de oración, había un chico, pues que estudiaba, aprendía muy rápido, hasta en una ocasión escribió un libro. Fíjense, o sea, ya estamos hablando de alguien que se estaba metiendo mucho. Y yo le dije a este joven, le digo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te pongas a estudiar el griego y el hebreo. Seguramente aquí muchos de ustedes son bilingües, saben el inglés y el español, muchos de ustedes. Pues también pueden aprender griego, también pueden aprender hebreo, pueden aprender muchas cosas, pueden aprenderse la Biblia, pueden hacer una exégesis del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Se pueden pasar horas y horas y horas estudiando la palabra de Dios. Es muy importante que ustedes se preparen. Es muy importante que ustedes sean chavos que no ignoren las Escrituras. Miren, Esteban, el primer mártir, dice la palabra de Dios que no le podían hacer frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Los discípulos fueron usados, recibieron el poder de Dios, pero también eran personas que conocían las Escrituras. Así que antes de salir a la guerra, los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, pero también eran personas que estaban preparadas, que conocían la palabra, que conocían las Escrituras. Una persona puede ser un trastornador desde el día de su conversión, porque también esto puede ser usado como un argumento, y ustedes pueden decir, no, pues es que yo no me sé todos los libros de la Biblia, yo no he leído toda la Biblia, entonces Dios no me puede usar. No, sí, Dios te puede usar desde el día 1 de tu conversión.
El testimonio tuyo puede ser de bendición a otros chavos, a otros jóvenes. Pero si tú te preparas más, si tú empiezas a conocer más las Escrituras, pues puede ser usado más ampliamente. Hace un tiempo llegó a la iglesia también otro joven, se veía el deseo que tenía de servir a Dios, pero era nuevo, apenas había empezado a conocer del Señor y no estuvo dispuesto a ser preparado en las Escrituras. No estuvo dispuesto. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Pero persiste tú, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Miren, ¿qué dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Persiste en el conocimiento. Métete más y más a la palabra. Timoteo había tenido buenos maestros. Su abuela y su mamá habían sido buenos maestros. Aquí están los papás, algunos de los papás de ustedes, chicos. Bueno, nosotros como padres debemos de ser maestros de nuestros hijos. Debemos de enseñarles la palabra de Dios. Los papás no debemos de ignorar la Biblia tampoco. Vean cómo este discípulo Timoteo fue usado por Dios. Pero también la influencia de la familia cuenta. ¿Saben por qué? Porque hay papás que no le dan tiempo a sus hijos para que estudien la palabra de Dios. Hay papás que no se preocupan por el desarrollo espiritual de sus hijos. Inclusive quieren servir y los papás no son capaces de darles tiempo a sus hijos para que ellos vayan a servir. No los motivan para que vengan a la reunión de jóvenes, pero si tienen una reunión en la escuela o tienen una reunión con los amigos del mundo, ahí sí los dejan ir. Y ahí se está cometiendo un error. Nosotros como padres debemos de enseñarle las Escrituras a nuestros hijos. Vean lo que dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo sabía las Sagradas Escrituras? Desde la niñez. Quizás ya perdiste tiempo porque ya estás en la adolescencia y ya estás en la juventud y no te sabes Juan 3:16. ¿Alguien se sabe Juan 3:16? Sí, bueno, pero a ver, Salmo 119. Sí, pues Juan 3:16 es el que de cajón con lo que conocimos a Cristo, ¿no? El Señor Jesús. Salmo 23, Salmo 91. Pues son los clásicos que tenemos que saber. Pero nosotros tenemos que conocer las Escrituras. ¿Cuántos ya leyeron la Biblia de forma completa? Una vez. A ver, levanten la mano. Miren, varios. Yo, de hecho, casi no veo porque aquí la luz me tapa. Varios. Hay gente que la lee una vez cada año. Hay gente que la lee 2 veces al año. Ahora, ya la leíste una vez, ahora métete a estudiarla, a desmenuzarla. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo fue útil en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no era ignorante. Dice la Biblia que cuando Pablo se lleva a Timoteo, todos daban buen testimonio de Timoteo. ¿Y qué era lo que decían de Timoteo? Es un muchacho conocedor de las Escrituras. Es un muchacho que no pierde el tiempo. Es un muchacho servicial. Miren, en Casa de Oración tenemos instituto bíblico que pueden estudiarlo en línea también. Le decía al pastor David, oye, ¿puedo invitarlos al instituto bíblico? De hecho, aquí hay algunos jóvenes que están estudiando el instituto bíblico en línea. Hay muchas formas de poder prepararse, jóvenes. Pero necesitamos dejar las cosas que estorban, dejar nuestra zona de confort y meternos más. Deja todas esas cosas que te están estorbando. Hay un joven ahí también en la iglesia que me estaba platicando hace unos días que estaba luchando contra los videojuegos. No podía él dejarlo. Fíjense, ya es cristiano, nacido de nuevo, tiene la gracia de Dios, pero no había dado el paso de fe. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Tengo un celular viejito y ahí tengo los juegos. Pues tíralo a la basura, mano, a ver, yo te ayudo.
porque ya no era el celular el que trae comúnmente. Es un celular viejito que tiene ahí los videojuegos. Digo, tíralo, no sé, deshazte de él. Dios, y me decía, fíjese que otros pecados los pude dejar fácilmente, pero los videojuegos me está costando. Y bueno, ya hace unos días platicaba también, ya unos días más acá, y me decía, no, ya, pastor, ya lo vencí. Le digo, me da mucho gusto. Pero necesitamos dar ese paso. Hay muchos chavos que son expertos en los videojuegos, más que en la palabra de Dios. Algunos hasta anoréxicos están hacia la palabra. Pero fíjense, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6:17 dice esto: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo está tu espada? ¿Sí está bien afilada? ¿Sí es la palabra de Dios tu espada? La palabra de Dios en tu boca es como una espada que puede traspasar los corazones, que puede penetrar hasta lo más profundo, puede trastornar la vida de la gente, puede convertir. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, alumbra el entendimiento, pero necesitas conocerla cada día más. Hechos capítulo 2, versículo 36, ahí hay un ejemplo de cómo la palabra de Dios trastornó, penetró al corazón. Hubo nuevos nacimientos, dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, porque la palabra de Dios estaba taladrando sus vidas. Jóvenes, prepárense en el estudio de las Escrituras. Esta es la manera en que tú vas a ser un trastornador, preparándote, estudiando las Escrituras. La palabra de Dios penetró al corazón de esas primeras personas que escuchaban el Evangelio. Dice aquí el versículo 37, Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque la palabra de Dios ya había penetrado el corazón. ¿Qué haremos? La palabra de Dios obró en sus vidas. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro fue usado, aunque había fallado, ¿recuerdan ustedes? Había fallado unos días antes. Pero Dios lo restauró y Dios lo usó. Dios puede usarte. Dios puede usarte. Cualquiera que sea tu situación, Dios te puede usar. Solamente dispón tu corazón y prepárate. Prepárate. Si tú sientes el llamado de Dios, ahí con los muchachos que sirven en el área de jóvenes, donde el Señor nos ha puesto ahí a ministrar, les he dicho, si alguno de ustedes tiene el llamado de Dios para predicar, métanse al instituto bíblico. Porque ¿cómo van a predicar si no se preparan? Tienen que prepararse, meterse a las Escrituras. Y entonces van a poder estar más capacitados para poder llevar la palabra. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, Pedro, estaba lleno del Espíritu Santo, pero también lleno de la palabra de Dios. Y Colosenses dice, la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones. ¿Cómo debe de morar la palabra de Dios? En abundancia. Tenemos que estar rebosando de la palabra de Dios, que nuestra boca rebose de la palabra de Dios. No sé si a ti te pasa o a mí me pasa a veces que con mis clientes, ahí en el trabajo, a veces me sale decirles Dios te bendiga, ¿no? O así algo de acá del Evangelio y después, uy, no, pues no es cristiano, no le hace, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero nuestro corazón debe de rebosar la palabra de Dios, las alabanzas, los salmos, los himnos, los cánticos espirituales. Debemos de estar llenos de Dios. Timoteo era un joven lleno de Dios.
Pablo era una persona llena de Dios. Silas era un hombre lleno de Dios, lleno de su palabra también. Conocían las Escrituras. Y si nosotros queremos trastornar este mundo, necesitamos ser conocedores de las Escrituras. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es tremendo, ¿no? 3,000 personas se añadieron a la fe al Señor y fueron bautizados. Entonces ya vimos 2 puntos. Uno, deja tu zona de confort. El segundo punto es, métete a la palabra. Métete a la palabra. Métete al estudio de las Escrituras. El tercer punto es, necesitas consagrarte más a Dios. Si tú ya te estás consagrando, pues más. Samuel, aquel niño, el profeta Samuel, Samuel de niño fue llevado al templo y ahí se quedó. Samuel fue una persona consagrada a Dios desde chiquito. Fue instruido en la palabra del Señor, se consagró. Y vuelvo otra vez al tema de los papás, y también si nos están viendo a través de las redes, a través del internet, dejen que sus hijos se consagren a Dios. Ustedes desde que están chicos, sus hijos, conságrenlos al Señor, entréguenselos. No les estorben para que ellos sean instrumentos útiles en las manos de Dios. No les estorben, que ellos avancen en la fe. Samuel fue un niño consagrado a Dios y creciendo fue un tremendo profeta de Dios. Fue un tremendo profeta de Dios. Samuel dejó su familia por causa de la obra del Señor. A lo mejor hay aquí alguien que creció sin sus papás por X o Y razón. Pero Samuel creció sin sus papás por estar en la obra de Dios. El Señor Jesús dijo, si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y a lo mejor Dios te va a tener que mover a otro lugar. Miren, les voy a decir algo personal, íntimo. Yo quiero a mi papá y a mi mamá, pero a mi mamá le hablo diario, casi diario. Y cuando yo salí de casa para irme a estudiar, sufría mucho. Sufría mucho porque no estaba con mi mamá. ¿Cuántos de los que están aquí aman a sus papás? ¿Sí? ¿Ya le hablaron los que vinieron acá y dejaron a papá y a mamá en casa? Allí en Guadalajara, el desafío pasado, llegó una niña de 10 años, creo que estaba chiquita, 11 años. Pues se supone que es de 12 en adelante, pero ella entraba, ya desde la iglesia, allá donde estaba, entraba a la clase de adolescentes. Llegó de 10 años y estaba llorando, extrañaba a su mamá. Pero imagínense Samuelito. Samuelito dejó mamá y papá. ¿Por qué fue usado Samuel? Porque dejó cosas. ¿Por qué fue usado Samuel? Porque se metió a la palabra. ¿Por qué fue usado Samuel? Porque se consagró a Dios. Si tú no te consagras a Dios, no vas a ser usado. Así seas un guitarrista picudo buenísimo acá, ¿no? Así seas alguien que hace hablar al piano, ¿no? No. Consagrarse es una de las cosas fundamentales para que nosotros podamos trastornar nuestro alrededor. Samuel vivió para Dios. No fue usado luego. Estaba allí en el templo, servía, hacía cosas. Samuel no era el del linaje sacerdotal, pero ahí estaba por la gracia de Dios. Y llegó el momento en que Dios le habló. Samuel, y corrió con el sacerdote. Ay, ¿me hablaste? ¿Me has hablado? No. Samuel. No conocía la voz de Dios. A lo mejor algunos de ustedes no conocen la voz de Dios.
A lo mejor ustedes no han escuchado, discernido la voz de Dios, pero si se consagran, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Conságrense. Conságrense. Y de repente, Dios va a destapar tu oído. Dice la Biblia que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Significa que fue obediente. Significa que era un muchacho dócil, un muchacho noble, un muchacho con un corazón que era agradable delante de Dios, pero porque era un muchacho consagrado. A lo mejor no es tu tiempo ahorita como Samuel de servir. A lo mejor puede ser pero el tiempo de prepararse sí es. Prepárate, prepárate, prepárate. Dile al que está a tu lado, prepárate. Necesitas consagrarte cada vez más y más y más a Dios. Samuelito vivió en el templo, bajo las normas del templo, sujeto, obediente. ¿Tú eres obediente a tus pastores? No, pues. Señor, ¿eres obediente a tus padres? Aunque sea por fe, grita amén. A ver, por fe, ¿eres obediente a tus pastores? Yo entiendo que ya es la última hora, pero échenle ganitas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy hemos invocado el nombre del Señor. En la alabanza estuvimos alabando, cantando, adorando, exaltando al Señor. Bueno, apártate de iniquidad, apártate de todo pecado. Si otros pecan, tú no. Tú no tienes por qué ser arrastrado por el pecado. Conságrate cada vez más a Dios, apártate de todo mal. Inclusive si hay jóvenes en la iglesia que están pecando, tú no tienes por qué pecar con ellos. Muchas veces los pastores no nos damos cuenta, a veces ni los papás nos damos cuenta que un joven está pecando, o que una señorita está pecando, o que está mintiendo a sus papás. Pero tú sí te das cuenta porque andas ahí. Bueno, pues ahora el Señor te dice, apártate de ellos. Repréndelos, exhórtales. Dile, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Estás actuando mal, estás mintiendo a tu mamá, estás mintiendo a tu papá, estás sirviendo y estás sirviendo sucio. Dios no recibe el servicio sucio. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a comer en un restaurante donde todo está sucio? Donde los que hacen la comida están con las manos llenas de mugre, de suciedad. ¿Les gusta? Dios no recibe un servicio que está siendo en pecado. Pero tú tienes que apartarte de los tales. Dice el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande, en una iglesia grande, pues hay de todo. Ahí tengo un amigo ahí en la iglesia, le mando saludos, se llama Jimmy, el buen Jimmy. Le digo, Jimmy, no dejes entrar al diablo, porque es el que está ahí en la puerta. Al diablo no lo dejes entrar. No, aquí yo estoy cuidando a Arce. Le digo, no, pues échale ganas porque luego a veces dejas entrar al diablo, mano, no lo dejes entrar. Pero ¿cuántos saben que se meten? Se meten. Gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado, pero yo he sabido de iglesias que en los campamentos las muchachas salen embarazadas. Supe de una iglesia que canceló los campamentos porque salían embarazadas. No, pues es que cada campamento siempre sale una embarazada. Qué terrible situación de la iglesia. Apártate de los tales, repréndelos, corrígelos, exhórtales, no participes de pecados ajenos. Versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. ¿Cuántos quieren ser instrumento de Dios? Límpiate del pecado, no participes de las cosas de este mundo. No participes de cosas que te ensucian. Si alguno se limpia, límpiate. Serás instrumento para honra, santificado
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero conságrate a Dios. Miren, un trastornador debe de ser una persona consagrada y santificada a Dios. En la mañana les decía que nadie que viva en la carne será un trastornador. Si alguien no vive en santidad, si alguien está viviendo en pecado, no va a trastornar ni a las moscas ni a las cucarachas, les decía. Un instrumento limpio, a ver, ¿dónde están los de la alabanza? Ya se fueron a las tortas. No, aquí están los de la alabanza. Un instrumento limpio, sí o no, funciona mejor. ¿Verdad que sí? Una de las cosas que ustedes tienen que hacer siempre, ¿qué es? Limpiar el instrumento. Los que usan micrófonos, pues limpiar su micrófono. Si ustedes no limpian sus instrumentos, ¿qué va a pasar? No va a funcionar, van a durar menos los instrumentos. Se van a echar a perder rápido, se van a oxidar. ¿Qué pasa si no limpian sus instrumentos? Pues no se va a escuchar bien la alabanza. Los que están en la alabanza y saben un poquito más, saben que tienen que estar el instrumento bien, todo bien, limpio. ¿Qué pasa si sus vidas están sucias? Aunque tengan el instrumento limpio, la adoración no sube. Es todo, el instrumento y también la vida. Esto es para el tema de la alabanza, pero ¿qué tal si tú eres maestro o maestra de niños? O si tú estás de ujier en tu iglesia, si tú estás sirviendo en cualquier área, si tú no te limpias, ese servicio no es agradable delante de Dios. No es agradable. El rey Saúl fue quitado porque no se limpió, porque fue desobediente. Así que Dios pide de nosotros que nos consagremos totalmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, dice: absteneos de toda especie de mal, de cualquier cosa mala, abstente. Si estás viendo allí en la pantalla alguna serie, alguna película y salen escenas pornográficas, abstente. Apaga esa cosa, quítala. No ensucies tu corazón. No vas a ser usado por Dios si tú estás sucio. Nadie ve en tu cuarto, ya que todos se acostaron, lo que ves en el celular, si es que tienes celular. Pero ¿sabes qué? Dios sí te está viendo. Puedes eliminar, borrar hasta los historiales para que tus papás no vean lo que tú ves. Pero ¿qué vas a hacer con Dios? ¿Cómo haces que Dios no te vea? Si Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya lo sabe todo. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿A quién queremos engañar? Pero pues quiero ser usado como pastor, quiero ser usado como maestro, yo quiero ser misionera, yo quiero dar mi vida. Empieza consagrándote. Conságrate, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santifícate por completo, conságrate. Esta palabra santificar y consagrar significa que seas de uso exclusivo para Dios. Hay cosas que solamente es personal. Hay cosas que son personales. Bueno, eso es algo santificado. Por ejemplo, ¿cuántos tienen hermanos aquí en su casa? ¿Qué dices con tu hermano? A ver, esta playera no me la toques, está santificada y consagrada para mí. Ya que no la use, pues ya te la regalo, pero ahorita es mía. Esta gorra, santificada y consagrada para mí. Bueno, lo que Dios dice es: tú eres mi propiedad. Tú eres de mi propiedad. Tú eres exclusivo para mí. ¿Cuántos quieren ser exclusivos para Dios? Eso significa consagrarse, santificarse. Dice el versículo 22, segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Huye de todas esas pasiones juveniles, esas pasiones pecaminosas. Deja a un lado todo lo que te contamina, todo lo que te lleva a pecar, déjalo a un lado. Consagra tu vista, consagra tu mente, consagra tu corazón, conságrate totalmente para Dios.
Derrámate ante el Señor. Dobla tus rodillas en tu casa, en el tiempo de alabanza, en un lugar donde tú tienes solamente para ti, Dios. Llora todo lo que quieras. Gime, clama, adora. Deja que pase el tiempo. Dios busca intimidad contigo. Dios busca intimidad contigo. Ya deja todo eso que te está estorbando. Hay cosas que ni siquiera son malas en sí, como por ejemplo el fútbol o algún otro deporte, el fútbol americano, lo que sea. Pero si te está quitando tiempo de Dios, está mal. Quítalo. Escuchen esto que les voy a decir. Hay un tesoro que Dios valora mucho en la vida de cualquier persona. ¿Sabes qué es ese tesoro? La santidad. La santidad es algo muy especial para Dios en la vida de cualquiera de nosotros. Es un perfume agradable. Allá en la iglesia hay un pastor, el pastor Sergio, siempre está perfumadísimo. Le digo, pastor, ¿qué perfume usa? Ay, no, huele muy bien. Digo, llega el pastor Sergio y siempre es bien amoroso. Llega ahí, Arsenio. Respiro. Cuando tú vienes a la casa de Dios o cuando tú estás en tu cuarto y tú estás viviendo en santidad, ¿sabes qué hace Dios? Ay, mi hijo, ¿no? Ay, mi hija, mira. ¿Se acuerdan de Job? Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él. Yo deseo que Dios diga un día así de mí. Es un deseo, pero yo necesito consagrarme más. Se los repito, hay un tesoro que Dios valora mucho en la vida de cualquier persona y es la santidad. Una persona santa siempre será útil en el reino. No, pues a mí no me ponen y que yo no sé qué, que sabe qué, que no sé cuánto. Tú sé una persona santa. Y mira, a lo mejor como Samuel va a pasar un tiempo, pero te va a poner el Señor. Y si no te pone el pastor, Dios sí te va a poner. Te puede llevar a otro lugar. ¿No? Pues, ¿por qué? Porque una persona santa es un instrumento útil. Allá estuvimos un tiempo en un pueblo que se llamaba Talpa de Allende. Se llama Talpa de Allende, ahí en la sierra de Jalisco. Y yo veía a un hermano que le echaba muchas ganas, que se consagraba, que estaba ahí. Una vez me quedé en la carretera porque algo pasó. Y le dije, hermano, se llama José, también le mando saludos. Hermano José, no voy a alcanzar a llegar a predicar porque se nos descompuso el vehículo. ¿Puede predicar? Me dice, sí, hermano. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios tuvo que usar ese accidente que me pasó, porque Dios quería que él predicara. Y cuando tuvimos que salir de esa iglesia porque fuimos enviados a otra iglesia, ¿quién creen que se quedó de pastor? Pues el hermano José. Y yo una vez le dije, hermano José, siempre esté usted preparado porque puede pasar cualquier cosa. Siempre tenga un as bajo la manga. Y si a lo mejor tú tienes un llamado para predicar y no te ponen, empieza a preparar sermones. Llegará el día en que lo vas a usar. Algún día que diga, no, pues ¿saben qué? Pues no vino el pastor y no, oigan hermanos, ¿alguien de ustedes tiene algún sermón? Y tú vas a estar aquí. Es mi tía. ¿Sí o no, Salomón? ¿Verdad? Pero prepárate. Amén. Hace unos días también, 2 chicos ahí del grupo de servidores me preguntaron de forma separada, oye, Arsenio, ¿qué se necesita para ser pastor? Y cuando me preguntaron eso, yo me puse bien contento. Dije, ay, estos muchachos les está latiendo el corazón por servir a Dios. Y yo les dije, pues mira, 1 Timoteo capítulo 3 habla acerca de los requisitos del pastorado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
pero es necesario que el obispo, el pastor, sea marido de una sola mujer. ¿Tienes esposa? No, pues es que eso quería saber. No es cierto. No les dije eso porque pues están jóvenes todavía, están chicos y necesitan prepararse para el matrimonio, pero no tienen ni siquiera novia. A lo que voy es que les dije, Dios tiene un llamado para ti. Eso que sientes en tu corazón es porque Dios te está llamando. Prepárate. Y había un chavo de ellos dos que le dije este ejemplo. Si tú vas a hacer una salsa mexicana, ¿qué lleva la salsa mexicana? Chile, ¿qué más? Cebolla, jitomate. A ver, ¿cuántos de ustedes han picado jitomate? ¿Cuántos saben que el cuchillo tiene que estar bien filoso? Si no está filoso el cuchillo, ¿qué pasa? Pues aplastas el jitomate. Entonces yo le decía a este joven, le decía, ¿sabes qué? Si tú tuvieras 5 cuchillos para hacer la salsa mexicana, ¿cuál usarías? ¿Cuál usarían? Pues el más filudo, ¿no? Más filoso. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Afila el cuchillo. Miren, aquí hay muchos jóvenes. Y si el Señor ahorita llamara a algunos, ¿a quiénes creen que llamaría el Señor? Pues a los que están preparados. Si ustedes tienen, los adultos, los papás, si ustedes tienen hijos y tienen que hacer una tarea, ¿a quién se la encomiendan? Al que está más preparado. Al que Dios, ustedes ven que Dios le ha depositado, pero también al más responsable. Prepárense, jóvenes, prepárense en intimidad. Prepárense. David se preparó, todos conocemos la historia del rey David. David se preparó en intimidad. ¿David quería ser rey de Israel? No. Él era un simple pastorcito. Simple entre comillas. ¿Pero por qué? Porque era un pastorcito de ovejas que estaba preparado para matar gigantes. Era un adorador, compuso muchos cantos, vivió consagrado a Dios. El error que podemos cometer, jóvenes, también es que ustedes estén pensando en el llamado así como de grandeza. Yo quiero ser el pastor de mil ovejas. No, tranquilo. Simplemente conságrate. Simplemente sirve. Simplemente vive en santidad y Dios te va a usar. No busques posición. No busques posición, porque luego con esto ya van a decir, no, pues ¿cuándo voy a ser pastor de Casa de Oración Houston si aquí el pastor jovenazo está bien joven de ayer? No busques posición. Simplemente busca hacer la voluntad de Dios. Busca agradar al Padre con tu vida. Tampoco te aferres a servir en un área en especial. No. Es que mi llamado está en el maestro de niños. Pero ¿quién dice dónde vas a servir? ¿Tú o Dios? A ver, otra vez. ¿Quién dice dónde vas a servir? ¿Tú o Dios? Dios. Prepárate y donde Dios te quiera usar. Dios sabrá dónde va a ponerte. Dios sabrá dónde te va a poner. Jóvenes, Dios los ha llamado a todos. Aquí no hay alguien que no tenga un llamado de Dios. Dios ha llamado a todos, pero solamente usará a aquella persona que se esté preparando. Solamente depositará, confiará, le dará más a aquel que se está preparando, aquel que se está siendo responsable. Este mundo, jóvenes, está sumido en el pecado. Y Dios sigue buscando jóvenes que se pongan en el vallado, como le dijo a Ezequiel. Busqué a hombres que se pusieran en el vallado y no los encontré. Yo espero y deseo con todo mi corazón que aquí hayan jóvenes o adultos que estén dispuestos a ponerse en el vallado, que estén dispuestos a dejar todo lo que les estorba, que no sean como el joven rico que amó más las riquezas. El joven rico pudo haber sido uno de los 12 discípulos y él no quiso.
Que no lleguen los años en que tú digas, yo pude haber sido usado por Dios y no fui usado por Dios. Tu tiempo es hoy, tu tiempo es ahora, no mañana, no pasado mañana, tienes que vivir el hoy. Y hoy es el tiempo en que tú puedas consagrarte a Dios. Hoy es el tiempo en el que tú debes de disponer tu corazón, tu alma, tu espíritu, tus fuerzas, que ames a Dios con todo. Miren, vivimos para Dios. No sé si ustedes ya se habían dado cuenta, pero vivimos para Dios. Este mundo todo se va a quedar. Yo a veces digo, se les va a quedar a los testigos de Jehová. Tengo un pariente ya en la casa. Por cierto, yo soy de Chiapas, en el sur de México. Tengo un pariente que le digo, oye, ¿para qué trabajas tanto? Todo se le va a quedar a los testigos de Jehová. No, nosotros nos vamos a ir al cielo. Así que no te aferres, porque tú no sabes cuándo Dios viene a llamarte, pero que el día que te venga a llamar, que te encuentre con las manos en el arado, sirviéndole. Así me gustaría que Dios me encontrara a mí. Ojalá y viniera ahorita que estoy predicando, ¿verdad? Ay, qué mejor. Pero el día que Él venga, la hora que Él venga, en el momento que Él venga, yo quiero que me encuentre haciendo su voluntad. Y Dios también quiere encontrarte haciendo su voluntad, que puedas ser como las vírgenes prudentes. Para terminar, quisiera que se pusieran de pie, por favor. Yo quisiera orar por ustedes, jóvenes, por aquellos que les late el corazón, por aquellos que desean en lo profundo de su corazón servir a Dios. Pero quisiera orar para que ustedes se comprometieran con Dios. Hace unos años, en el 2011, a mi esposa y a mí nos ordenaron como pastores. Y había ahí una hermana que estuvo en nuestra ordenación como pastores, pero que también estuvo cuando nos casamos. Y esta hermana, porque primero nos casamos y ya después a los meses, como a los 6 meses o no sé, más o menos, nos ordenaron como pastores. Entonces la hermana Irma nos dijo, pastor, se me hizo más dura, dijo, se me hizo más fuerte la ordenación de pastores que el matrimonio, nos dijo. O sea, como que siento que estuvo el compromiso más fuerte. No quiero decir con esto que una cosa sea más fuerte que otra. Lo que quiero decir, lo que trato de decir es que es un compromiso con Dios. Es una consagración total. Así como cuando nos casamos, yo me consagré a mi esposa y mi esposa se consagró a mí. Yo quisiera que en esta hora tú te consagraras a Dios. Que te consagraras para amarlo, para respetarlo todos los días de tu vida. Que te consagraras a Dios para serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia. Levanta tus manos y dile: Señor, en esta noche yo me consagro totalmente a ti. En esta noche, Señor, yo quiero dedicar mi vida para ti. Si tú sientes ese fuego, ese llamado de Dios al ministerio, yo quiero decirte que tienes que prepararte. El tiempo va a llegar. El tiempo va a llegar. El tiempo va a llegar en que tú vas a ser usado, vas a ser usada por Dios. Pero prepárate. Este es el tiempo en que tienes que prepararte. Algunos otros ya, puede ser que ya estén preparados. Algunos otros ya están listos. Señor, aquí están tus jóvenes, mi Dios. Aquí estamos delante de ti. Queremos cumplir el llamado, el propósito. No vivimos para este mundo. Tu palabra dice, de los cuales el mundo no era digno. Este mundo no es digno.
No es digno de que vivamos para Él. Tú eres digno, Señor. Tú eres el único digno. Por eso nuestra vida es tuya. Por eso hemos dejado todo. Hemos dejado nuestro confort. Hemos dejado todo, Señor. Lo hemos dejado todo por ti. Y lo dejaremos por ti. Si tú todavía no lo has dejado todo por el Señor, hoy es el día. Señor, mi Dios, ahí en la intimidad del corazón de cada joven, de cada adolescente, de cada hermano, de cada hermana que está aquí, Señor, toca sus vidas. Haz tú la obra, mi Dios, y en el tiempo perfecto, así como lo fue con Timoteo, este joven que su corazón ardía desde chiquito, ardía por las Escrituras. Llegó el momento en que fue utilizado por ti, o como aquel jovencito David, o como aquel jovencito Samuel. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros en esta hora creemos que tú usarás a cada joven, que tú serás el que estará usándolos como flechas, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Bendícelos, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu poder, derrama tu favor sobre ellos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús.